los temas que son tapa de todos los diarios en el día de hoy. Hablamos ahora del presupuesto 2019, pero de la provincia. Así es, 277.000 millones de pesos. Ese es el presupuesto y ingresa hoy a la legislatura para su tratamiento. Dice el gobernador Lichi, y también lo dijeron ayer sus ministros en el anuncio, esta es una señal política. ¿Por qué? Porque a diferencia del gobierno nacional, no recortamos, ajustamos al contrario partidas en salud, en educación y también en obra pública. El gobernador ya lo había anticipado un poco en su discurso en Carcarañá con motivo de los 445 años que cumplió la ciudad de Santa Fe. Allí en Santa Fe la Vieja había dicho, nos estamos diferenciando del gobierno nacional, pero con hechos concretos, con cifras concretas. El presupuesto santafesino no contiene recortes, sino que tiene fundamentalmente refuerzos de partidas. Eso sí, va a buscar un financiamiento externo también, esta vez con euros. 100 millones de euros es lo que pide de endeudamiento, autorización para ese endeudamiento, y unos 70 millones de dólares. Obviamente son tasas que provienen de organismos que son de fomento de crédito, no es el dinero o el préstamo que se pide a buitres, por ejemplo, o a fondos de esa naturaleza. No emitiría en este tramo títulos públicos la provincia de Santa Fe y buscaría justamente ese dinero para la obra pública. El proyecto de presupuesto 2019 prevé priorizar 4 áreas vitales como son salud, educación, seguridad y desarrollo social y una fuerte inversión en la obra pública. Aumento diferencial del impuesto inmobiliario y 4 pedidos de endeudamiento. Para el ministro Saglione, el proyecto es equilibrado en el marco de una economía nacional difícil y de mucha incertidumbre. Logramos sostener el monto asignado para obra pública, incrementándose un 45% respecto del presupuesto 2018. Y con una contención del gasto que se llama habitualmente como gasto político, ¿no? Tiene que ver esto con el gasto del Poder Legislativo, de Gobernación y de Ministerio de Gobierno. En materia tributaria, estamos proponiendo una reducción en la alícuota de ingresos brutos en varios sectores de actividad, particularmente del 2 al 1,5 en la actividad industrial, manteniendo la alícuota más baja para aquellos contribuyentes que ya lo tenían hasta la fecha, que estaban exentos, que pagaban el 0,5. Estamos proponiendo la exención de ingresos brutos a los créditos hipotecarios, siempre que los bancos trasladen esa reducción, esa exención, a una menor cuota del crédito que tienen que pagar las familias que lo han tomado. Estamos proponiendo un aumento en el inmobiliario urbano del orden del 28%, no recuerdo exactamente el número redondo, pero del orden del 28% en promedio para el 2019 y del 31,5% en el caso del inmobiliario rural. En ambos casos estamos entre 15 y 20 puntos por debajo de la inflación proyectada para el 2018. Eso significa que en definitiva la propuesta de impuesto inmobiliario supone una reducción en términos reales para el año próximo, teniendo un menor aumento a aquellos contribuyentes que tienen un buen comportamiento tributario, es decir, que tienen el impuesto al día. Reducimos la alícuota del impuesto de sellos, hoy está vigente en el 1,2% y proponemos reducirla al 0,75%. Este es un compromiso que Santa Fe asumió en el consenso fiscal 2017 y que si bien este año el Gobierno Nacional propuso suspenderlo a través de la adenda a ese consenso, Santa Fe no lo firmó porque nos parece que es importante sostener el cumplimiento de los compromisos que hemos asumido a lo largo del tiempo. Y de esta manera entonces estamos proponiendo bajar el impuesto de sellos, cosa que el propio Gobierno Nacional decía que no era conveniente hacerlo. La patente no hay modificación alguna en el proyecto de ley, el impuesto tendrá la modificación que surja de la escala de valores que nos informa AFIP. ¿En materia de seguridad, ministro? En materia de seguridad está sosteniendo su participación el Ministerio, como decía, sigue siendo el Ministerio que ocupa el segundo lugar en orden de importancia en materia de asignación de la totalidad de las partidas. El ministro Saglione daba algunos detalles. Sonia también decía algo, hay una señal política hacia adentro, tiene que ver con reducir algunas partidas de lo que se llama el gasto político, funcionamiento de la legislatura y funcionamiento de algunas áreas del propio Poder Ejecutivo. Y decíamos, el tema importante es la consecución de la autorización para el endeudamiento. 100 millones de euros buscan esta oportunidad, obviamente la Comunidad Económica Europea, y 70 millones de dólares en el mercado internacional. Algunos legisladores de la oposición ven que va a ser un poco difícil esta autorización. ¿Cómo son los pasos a seguir, Leo, entonces? Tiene que autorizar las distintas comisiones y las ambas cámaras para que se pueda endeudar la provincia. El diputado Rubeo decía que va a ser una larga discusión.
El presupuesto provincial para el 2019 prevé un endeudamiento en dólares y euros que generó polémica en la oposición. Los legisladores son reacios a aprobar un préstamo en el último año de la gestión actual. Mire, me parece en principio, sin tener la letra fina del presupuesto, que me parece que pensar en un endeudamiento a un dólar que estamos hablando casi a 38 pesos o que está presupuestado para el año que viene en 40, y sobre todo con lo que va a comprometer a futuras administraciones, hay que analizarlo con mucho detenimiento. Y sobre todo a que va a estar imputado. Porque si usted me pregunta si yo estaría en condiciones de votar un presupuesto hoy, yo le diría de que no. Sobre todo teniendo unas variables económicas que ver cuál es el proceso de inflación, cuáles son las obras que se van a contener, a dónde va a ser derivado. Yo creo que hay que mirarlo con muchísimo detenimiento. El presupuesto va a ingresar por la Cámara de Senadores. Habrá que ver cómo lo sanciona, pero en principio yo le diría que mi voto sería negativo, si no hay una clara definición a dónde va imputada esa partida. Si bien se espera conocer los lineamientos en detalle, no ven cómo aprobar el mensaje si no se centra en la inversión en obra pública, seguridad y educación. Yo lo que no votaría tenga que ver, primero, con respecto al tema de endeudamiento. Lo segundo, ver qué proceso vamos a llevar nosotros de grandes procesos de obra pública que sean contenedores de la mano de obra pública que se está expulsando del sistema privado. Y un tema que para mí es central, cuál va a ser la inversión que va a hacer la provincia de Santa Fe en lo que tiene que ver con un tema que es medular, que es el tema de la tarifa, de lo que se refiere a los servicios, tanto me refiero a la energía como al agua, y lo que está vinculado al tema del transporte. ¿Cuánto va a poner la provincia? Nosotros desde la Cámara de Diputados estamos impulsando un impuesto para que paguen la cerealera. Eso está demorado en el Senado de la provincia. ¿La provincia tiene pensado compensar de alguna forma esto o van a avanzar directamente sobre los aumentos? Si esto es así, me parece que yo no voy a acompañar el presupuesto. Se espera que el ministro Saglione visite la legislatura para dar detalles de la situación del pacto fiscal y el pago de la deuda que Nación mantiene con Santa Fe. El ministro Saglione, una cosa que seguramente con los otros lo vamos a invitar a que venga a la Cámara, habrá que preguntarle qué va a pasar con ese pacto fiscal que el gobernador firmó en noviembre del año pasado, que había un nivel de compromiso y que yo me recuerdo perfectamente que tanto el gobernador Lichtin como el ministro de Economía Saglione decían que ese pacto significaba que iba a haber fecha cierta de cobro y de monto de la deuda de que la Nación nos debe, y hasta la fecha eso no ha pasado. Quiero ver qué actitud va a tener el gobierno de la provincia, porque se está diciendo que van a avanzar en reclamos ante la Corte, pero ese reclamo todavía no fue realizado. Bueno, ahí está, ¿eh? Va a costar, va a ser una discusión bastante larga para ver si autorizan o no el endeudamiento, y también Rubén pone eje sobre otra cosa que está pendiente. ¿Se les va a cobrar o no finalmente este aumento de ingresos brutos a las cerealeras afincadas en territorios santafesinos? Bueno, el Senado es el que tiene la responsabilidad. Seguimos ahora con Lucas.